Hoy te voy a mostrar cómo usé Java para resolver un problema real que estaba teniendo y creo que este video va a ser muy valioso porque muchas veces pensamos como que sí, necesito más ideas para crear proyectos hasta que uno tiene algún tipo de problema que puede resolver y siempre dice como no, pero este no, este está muy difícil y se va a depender de otro tipo de software que le resulte más fácil de implementar. De ahí se vienen las soluciones que tú simplemente pagas por un servicio y pues ya te hacen toda la implementación, ¿no? Esto me pasó un poco a mí que pues como muchos saben yo tengo un curso de programación y acá enseño pues varias cosas, entre ellas Java, Spring, SQL, etcétera. Y yo hago todo ese hosting en una plataforma que se conoce como Thinkific. Thinkific me cuesta $200 mensuales. Es una plataforma muy buena para cursos, pero yo cuando decidí poner mi curso en Thinkific pues era porque sentía que no sabía tanto como para crear una página tan avanzada como Thinkific. O sea, realmente sí tiene varias cosas interesantes y bueno, decidí depender de esa página, al igual que con mi lista de emails, que se supone que yo mando emails, pero bueno, mando de forma muy esporádica, y por esta plataforma yo pago, creo que son $40 mensuales. El problema que yo tuve es que en esta lista de emails también tenía gente que había comprado mis cursos y yo quería poder diferenciarlos, ¿no? No quería tener una lista de toda la gente que tenía. Entonces, básicamente, si alguien compraba de mi curso, yo quería verificar si tenía una cuenta en Aweaver. Si la cuenta existía, quería actualizar su etiqueta para que tuviera algo como orden, o sea, para identificar que esa persona ordenó. Pero si el primer paso fallaba, si no podía verificar la cuenta, es decir, que no existía, simplemente quería crear el perfil con su correspondiente etiqueta. En ese caso no sería actualizado, sino pues sería crear el perfil ya con la etiqueta ahí, ¿no? Entonces quería hacer estos 3 pasos y yo podía haber optado por una solución no code como la es Zapier, que si alguna vez han trabajado con Zapier saben que es muy fácil hacer integraciones de páginas, o sea, de diferentes páginas web. Es muy bueno, pero para poder hacer esto, que era lo que quería hacer, que se me hacía algo básico, tenía que pagar $40 mensuales o $30 mensuales, me parece. Entonces en ese punto ahí sí dije como que nada, ¿sabes qué? O sea, voy a intentar implementar algo por mi cuenta, quizás no sea la mejor implementación del mundo, pero voy a usar Java, que es algo que ya conozco, que ya lo mencionaré más adelante, pero hubiera sido yo creo que un poco más sencillo con un lenguaje como Go, hubiera consumido menos recursos, pero bueno, no me quiero adelantar. Decidí usar Java para hacer esta implementación. Yo no tenía ni idea cómo hacer esto y fue hablando con mi editor que él me mencionó la palabra webhook por primera vez y la verdad yo no sabía mucho qué significaba un webhook y bueno, de hecho la primera vez que leí su definición se me hizo casi que igual a un API, entonces yo como que ¿qué carajos? ¿Qué es esto? Y ya leyendo un poquito de los webhooks pues ya todo me quedó un poco más claro. En una API convencional, si se podría decir así, tú normalmente tienes un cliente que se comunica con un servidor. Esto también se podría decir como un productor y un consumidor, por así decirlo, para no especificar con cliente y servidor necesariamente, pero básicamente en esta comunicación el servidor siempre está esperando por las solicitudes de un cliente. Entonces un cliente en este caso podría decir una persona navegando en una página web en su computadora y mandando una solicitud para el servidor, pero el servidor siempre está esperando a que el cliente mande esa solicitud. En un webhook, también conocido como Reverse API, que lo leí por ahí, o sea, API en reversa, porque literal es en reversa, pasa lo contrario. En vez de el servidor estar quieto esperando a la solicitud del cliente, aquí la comunicación es del servidor al cliente. Para explicar un poco mejor cómo funciona un webhook, voy a explicar cómo está funcionando en este momento la aplicación que ya creé. En el servidor de Thinkific pasan eventos a cada rato, ¿no? Cuando alguien compra desde mi página o cuando alguien crea una nueva cuenta, todo eso dispara eventos. Yo lo que puedo hacer con un webhook es darle al servidor de Thinkific mi endpoint, digamos /webhook, y cada vez que pase un evento en el servidor de Thinkific, eso va a disparar una comunicación
hacia el endpoint que yo haya determinado. Lo interesante de esto es que en el API el servidor siempre está esperando por el cliente, pero en cambio en el webhook el servidor manda su comunicación cuando ocurre un evento, es decir, dispara un evento y enseguida manda una solicitud o un request o como quieras llamarlo a un endpoint que nosotros podemos determinar. Entonces, cuando yo leí acerca de esto, que pues con el servidor de Thinkific, cuando alguien compra, puedo mandar ese request, esa solicitud con toda la información de la orden y yo procesar los datos de la forma en la que quiera, pues me pareció una buena idea usar pues un servidor que esté esperando, porque el servidor de Thinkific, cuando reciba la orden, lo que va a hacer es mandar una solicitud post con un contenido JSON, que es, como digo, lo que va a tener toda esa información del usuario, y ya acá yo podría recibirlo con un controlador con Java y con un endpoint como post mapping / webhook, y acá simplemente recibiría esa solicitud, pero igual tengo que procesar los datos con Aweaver, que es la plataforma que les digo de emails. Esta era apenas la primera parte de todo este problema, porque igual tenía que implementar la forma de crear el suscriptor o de actualizarlo dependiendo de si lo encontraba o no en Aweaver, así que todavía me queda mostrar todo ese lado, pero voy a empezar a mostrar un poquito el código para que no se haga como tan denso todo este contenido, porque de nuevo hay varias piezas que se están moviendo y este ya es el código que está en producción. Ya hice el deployment de esto y solamente como para mostrarles cómo lo hice. Acá tengo 4 dependencias, usé Spring Boot y entonces tiene Starter Web, Starter Webflux, Login y Test. Son las únicas dependencias que tiene el proyecto, y ya viendo un poquito la implementación del controlador que se encarga de manejar los detalles de la orden. Entonces acá tenemos el request mapping que va a ir a este endpoint / webhook, y este es un controlador, lo llamé webhook handler, tendría que haber sido controlador. Acá un poquito en lo que se basa Spring, estoy inyectando la dependencia de Aweaver Service que más adelante vamos a ver, pero básicamente en esto se basa un poquito Spring, ¿no? En toda la configuración a través de anotaciones, inyección de dependencias, inversión de control, o sea, todo esto que nosotros pongamos como REST controller, o incluso si llamamos controller o service, por ejemplo acá en el Aweaver Service, que ya lo voy a mostrar, estoy usando la anotación service. Todo eso nosotros estamos determinando como beans, que es a lo que se llama a una clase que está siendo manejada a través de todo su ciclo por Spring. Así que bueno, como pueden ver, acá está el post mapping, que es a donde Thinkific va a mandar la información. Entonces tengo handle new order, que va a recibir un request body con el payload de todos los detalles de Thinkific, y aquí también puse request header para obtener la variable de los headers, a pesar de que creo que ni siquiera la estoy usando. Sí, o sea que podría eliminar este request header. Y si nos vamos acá a Thinkific, pues podemos ver que está funcionando así, /webhook /new order. El primer problema que tuve para simplemente poder recibir esta solicitud era que Thinkific no permite hacer solicitudes así a una página que no tenga un certificado SSL. O sea, estas páginas que acaban con HTTPS quiere decir que la información está encriptada. Entonces, bueno, el primer problema es que no puedes empezar a ejecutar esta aplicación, digamos así, y esperar que te vaya a funcionar. No le puedes dar localhost 8080, sino que realmente le tienes que especificar una página, como digo, que tenga un certificado SSL. Ese fue el primer problema en el que me topé, y para resolver esto usé una página que se llama Grok, y que la verdad me pareció una locura. Hay un montón de cosas para hacer en esta página, pero una de ellas, todo esto es para testear tu página de forma local, ¿no? Pero básicamente tú inicias tu aplicación y localmente usas el comando grok y el puerto, y esto te da una página automáticamente que va a hacer como todo el routing por ti, ¿no? Entonces si tienes localhost 8080 corriendo localmente /webhook /new order, pues esa solicitud que se llegue va a llegar a esta página que ellos te dan, Grok. Entonces es como una forma de testear tus cosas de forma local, y solamente para mostrarles un poquito cómo funciona. La verdad es súper sencillo de usar. A ver, voy a ir a documents
Thinkific Webhook, y me parece que es solo como un Grok y el puerto que quieres iniciar, en este caso podría ser 8080, o bueno, creo que todo el comando era en Grok HTTP y todo el dominio, y acá como digo ellos te dan una página que hace como todo el forwarding de tu localhost, ¿no? Y ahí se puede ver que está corriendo en el puerto 8080. Esa fue la forma en la que pude empezar a recibir solicitudes, porque al principio ni siquiera podía. Bueno, lo primero que hago acá, ya hablando un poquito más de la implementación, es que acá recibo los detalles de la persona que compró y simplemente establezco unas variables locales. Acá esto viene en formato JSON, así que es un poco confuso la forma en la que lo implementé, porque a ver, les voy a mostrar un poquito cómo viene la información, y acá podemos ver, este es un ejemplo de cómo viene el test data de Thinkific. No sé si está muy pequeño, pero viene como el payload y después viene payload info y después está como formateado a la derecha el ID y más formatting a la derecha otra cosa. Entonces hay como lista sobre lista sobre lista, y esa es la forma en la que lo implementé acá. Como pueden ver, si hay un payload significa que hay payload information, inner payload. Si contiene la key user, ahí estoy haciendo con el mapping para obtener toda la información del usuario, y ahí sí intento obtener la información en específico que necesito, ¿no? Aquí para enviar la información a Aweaver simplemente estoy mandando el nombre, que es el primer nombre más el apellido, y un espacio simplemente. Una vez logré establecer esto, que ya obtenía la información del usuario, todos sus detalles, tenía que hacer, como dije, procesar la información y actualizarla en Aweaver. Pero la forma en la que se actualiza la información de un usuario en Aweaver no es tan sencilla como, no, llamo al usuario y lo actualizo, sino que como es un recurso, o sea, en ese caso es la información de una persona que está en mi lista, entonces es un recurso que requiere de autenticación. Aweaver usa el protocolo OAuth 2.0. Esto básicamente nos permite tener como dos tipos de tokens, y lo estoy resumiendo así de rapidez, pero básicamente cuando nosotros procesamos toda esta información y queremos actualizar en Aweaver, nosotros primero tenemos que pedirle a Aweaver un token. Si Aweaver nos concede este token, ya nosotros usamos el token a través de headers, y ya de esa forma llamamos a la API de Aweaver directamente. Pero lo primero que tenemos que hacer es pedir este token, y en este framework, que pues puedo dejar el link abajo del video, está bastante cool, porque sé que este es el protocolo o el framework que usan muchas páginas hoy en día, así que este explica un poco más los detalles de cada cosa. Pero básicamente hay dos tipos de tokens, hay un refresh token y un access token. El access token me parece que dura como 3 horas y es uno que se debe estar pidiendo para ser actualizado, y el refresh token dura mucho más, ahorita no me acuerdo, pero yo logré obtener mi refresh token y lo guardé, y lo que hago es que para obtener mi access token tengo que mostrarle mi refresh token primero. Entonces tengo el servidor que obtiene los datos de la orden en formato JSON, todo lo guardo en variables y después le mando mi refresh token al API de Aweaver, y si el refresh token está correcto, Aweaver me regresa un access token que puedo usar para esa sesión, bueno, que me dura como 3 horas, ¿no? Entonces si nos vamos acá, ya la implementación como tal, como pueden ver acá, llamo a Aweaver Service, que es el servicio que yo creé, y voy a update subscriber, actualizar suscriptor, y lo primero que hago acá en actualizar suscriptor, yo no intento hacerlo a través de Aweaver directamente, sino que el primer paso que tomo es este refresh access token, ¿no? Entonces tengo el OAuth 2 token service. Acá tengo un logger, tengo el token URL y tengo algunos detalles que saqué de Aweaver Developer, como el Client ID, Client Secret, Refresh Token, que es lo que les dije, y el Access Token, que es lo que se tiene que refrescar cada 3 horas, me parece. Entonces, el método que estoy usando acá es Refresh Access Token, y acá simplemente estoy mandando unos headers diciéndole a la página de Aweaver qué tipo de contenido tengo, y ya acá le estoy mandando los detalles. Toda esta información la tengo en application.properties, pues para no mostrar la información como tal, pero ahí está guardada, y ya en application.properties es que se protege un poco también cuando ya está en producción, ¿no? Entonces acá pueden ver que mando una solicitud a
auth.aweaver.com, método post, y ustedes se podrán preguntar, bueno, ¿cómo sabías que tocaba hacer todo eso? Literal fui a la documentación de Aweaver y es una de las primeras cosas que aparece, Authentication Overview. Ellos antes implementaban el OAuth 1 y después se pasaron al 2.0. Me parece que acá, sí, acá fue donde saqué el documento que les estaba mostrando. Y bueno, pues me tocó leer un poquito acerca de cómo funciona algunas implementaciones y todo eso para entender cómo estaba funcionando todo detrás de escenas. Sí usé ChatGPT para mucho de lo que hice, pero era siempre más como que pidiéndole dirección, porque había muchas cosas que era como, bueno, ¿y cómo puedo hacer esto? Y le decía como a ChatGPT como, bueno, dime páginas o dime de variables, de cosas que pueda hacer para poder resolver esto. Y yo más o menos como que veía los diferentes tipos de implementación que habían disponibles y en base a eso decidía lo que yo creía conveniente, ¿no? Entonces, bueno, como digo, esta fue la primera implementación, que simplemente mando el refresh token y la API de Aweaver me concede un access token. Si me voy acá, podemos ver que tengo un logger que dice access token received para Aweaver y lo regreso. Y ya acá, si me devuelvo a Aweaver service, como pueden ver, pues chequeo si el access token es null, y si está igual a null, lanzo un runtime exception y pongo este error en los logs que dice hubo una falla al acceder al access token. Después de poder recibir el token, fui de nuevo al API o a la documentación de Aweaver y acá ellos tienen una forma en la que ellos implementan get subscribers, add subscriber, update subscriber by email. Yo originalmente pensaba que cuando una persona creaba una orden significaba que ya tenía una cuenta, entonces originalmente pensé que solo tendría que hacer esto, que solo tendría que actualizarlos por email, porque podía buscar el email de la orden y ya actualizar su etiqueta para saber que esa persona había comprado, pero me di cuenta que no era suficiente, porque al parecer se crea la orden y después se crea el suscriptor. Entonces la lógica que yo hice, pues que yo estaba pensando era, bueno, tengo la información, tengo los datos del usuario, ¿no? Entonces tengo su nombre, su email y la etiqueta que le quería poner, order en ese caso. Entonces, como pensaba que la cuenta ya se había creado, lo que intentaba hacer era actualizar en Aweaver, lo cual no está del todo mal, porque hay gente que sí puede crear su cuenta y después comprar. Entonces, en teoría, este paso no está mal, pero si hubiera sabido desde el inicio, hubiera primero revisado que existía el suscriptor, después haberlo creado o actualizado, dependiendo de si existía o no. Pero bueno, el caso es que la forma en la que lo pensé fue actualizar el email, o con base al email más bien, y si fallaba al actualizarse, porque me podría mandar una respuesta como 404 en el caso de que no existiera un suscriptor, pues simplemente iba a crear uno nuevo. Entonces esta es más o menos la lógica que implementé para actualizar la información en Aweaver. Y ya yéndonos al código como tal, acá devolviéndonos a Aweaver Service, para todos los APIs tuve que crear una cuenta de developer de Aweaver y ahí te dan el account ID y tu list ID, que es, bueno, de la persona que es dueña de la lista. En este caso yo tenía mi propio list ID. Bueno, esto lo pongo de esta forma para proteger la información ya en el video y en producción. Entonces, bueno, como les dije, el primer paso fue intentar acceder al access token, y si obtenía el access token de forma correcta, lo que hacía era crear un patch request a este path, que es 1.0/account/account ID lists list ID subscriber, y acá le mandaba como parámetro en el URL el email del suscriptor, ¿no? Entonces, de nuevo, si nos vamos a la documentación de Aweaver, acá podemos ver actualizar por email, y es un patch request, como les digo, con todos estos detalles, y acá incluso te da un sample payload y un sample response. Entonces, bueno, en este caso, como digo, intentaba añadirle el tag de order. Esto lo intento poner como en formato JSON, por eso es que lo formateé de esta forma. Y también quise actualizar un tag que era para la gente que hacía el free trial. Entonces, bueno, ahí también lo estaba eliminando. Y ya cayéndonos al patch request, algo interesante que me pareció es que yo acá en este OAuth 2 token service, la forma en la que yo construí como la solicitud para ese URL fue a través de REST template. Y algo que me pasó acá que me pareció súper interesante es que no podía hacer lo mismo con el REST template para un patch request. Por alguna razón decía que como que no existía, y yo como que ¿qué carajos? Me tocó añadir este web client que
con el que nunca había trabajado. Me parece rarísimo que no puedas hacer un patch request desde REST template. Y bueno, ahí habían ciertas cosas como esas que siento que son como mucho más sencillas en Go, porque como que acá en Java, ahí, digamos, tú ves estas cosas y como que, bueno, más o menos entiendes qué está pasando, pero no entiendes como la implementación como tal. O sea, digamos, en este web client estás haciendo todo esto que, bueno, lo puedes leer, sí, y entiendes qué está pasando, pero no sé, sinceramente me gusta tener más control sobre lo que estoy haciendo, y siento que no ayuda tanto la programación orientada a objetos en este caso, ¿sabes? Como que en ciertos casos sí, pero en casos como estos de implementación más específica no siento que sea tanto. Pero bueno, acá como podemos ver, también estoy haciendo que el header tenga authorization bearer más el access token, que de nuevo lo saqué de Aweaver. El content type le mando JSON, que es esto, que son los tags que quiero que tenga este suscriptor. Y bueno, si me mandaba una respuesta correcta como un 200, simplemente ponía o regresaba eso en los logs. Pero acá viene lo que yo les estaba comentando. Pues al principio yo pensaba que primero se creaba la cuenta y después la orden. Entonces pensaba que si ya se había mandado la orden, pues ya habría habido un suscriptor. No fue ese el caso por alguna razón. Entonces, si la persona no había creado una cuenta, me devolvía un 404 de Weaver porque esa persona no existía, ¿no? Entonces, en este caso, puse suscriptor no encontrado, creando un nuevo suscriptor, y creé un método para create subscriber. Entonces, ya yéndonos acá un poquito a create subscriber, es muy parecido al de update. Acá simplemente le estoy pidiendo ciertos parámetros, el nombre, el email, el access token, es decir, acá no lo vuelvo a refrescar, sino que ya asumo que el access token todavía es válido. Y acá es bastante parecido, como digo. Acá en formato JSON le paso, en vez de solo los tags, también le mando el email, el nombre y los tags, como digo. Acá sería un post request. Si me da la documentación de Aweaver, este es el post request para un add subscriber. Acá está el URL con todos los detalles acá. Acá simplemente le pasé el email, el name y los tags. Y de nuevo, como header, le estoy mandando el access token como cuerpo, el JSON, porque es un formato JSON lo que estoy mandando. Y acá, si me respondía con 200, simplemente estoy mostrando en los logs, y si hay un error, simplemente lo estoy mostrando también en los logs, ¿no? Ahora, viniendo acá a mis webhooks en Thinkific, o sea, tú solamente puedes poner new webhook y le das una URL donde quieres que Thinkific mande todo el payload, como digo. El primero fue para probarlo localmente, el segundo es el que está en producción en este momento, y para hacer el deployment lo hice a través de Heroku. La verdad es que fue bastante sencillo. Si nos vamos, digamos, acá a introducción, rápidamente les muestro como que, bueno, las cosas que necesitas. No necesitas Postgres si no estás mandando nada a tu base de datos. Entonces yo no estoy haciendo nada con base de datos. Lo único que tuve que hacer fue instalar Heroku, hacer login o crear mi cuenta. Aquí yo hice este ejemplo en el que clonas algo de GitHub y el proyecto se llama Java Getting Started, y ahí cuando clonas ese proyecto te muestra cómo crear tu aplicación básicamente y cómo hacer el deployment, y ya más o menos pues vas siguiendo esas cosas. Digamos, acá en la base de datos te lo puedes saltar, y ya finalmente el comando para hacer el deployment a producción es git push Heroku main, o bueno, el branch que estés usando, y ya es súper sencillo. Por eso es lo que digo. Ya acá, como podemos ver, les estoy mostrando la aplicación en producción. Esto es lo que les decía, que al final mi implementación no quiere decir que sea la mejor implementación, ni muchísimo menos. Seguramente lo pude haber hecho de una forma más eficiente. Y acá, viendo un poco la memoria, pues vemos que consume en promedio como 133 megabytes. Y esto es a lo que me refiero, que simplemente 3 archivos están consumiendo tanta información. Se me hace demasiado, y seguramente sea porque así es Spring, ¿sabes? Es una solución que pues te da muchos beneficios, pero también te da otras cosas negativas, como pues que todo se hace como más denso, más pesado por todo lo que ofrecen, ¿no? Acá en la parte del deployment pueden ver todas las veces que lo intenté y al principio no me estaba funcionando. O sea, lo que yo les estoy mostrando es como un resumen de 3 días en un video, pero realmente suena fácil, pero como que me costó. Y acá se puede ver todo el proceso hasta hacer el deployment a las 2 de la mañana un jueves. Ya hablando un poco más a fondo acerca de la implementación como tal, les quiero mostrar 4
casos diferentes que a mi parecer son bastante interesantes. O sea, lo primero que voy a hacer es voy a intentar ejecutar esta aplicación localmente y les quiero mostrar cómo funciona Grok para que nosotros podamos testear esto que estamos haciendo acá, ¿no? Entonces, bueno, ya iniciamos en el puerto 8080 y ahora voy a iniciar la comunicación con Grok. Entonces, el comando era Grok y HTTP localhost 8080 y acá nos da nuestra propia página, que es básicamente lo que voy a usar para poner en Thinkific en este momento, y ya les voy a mostrar cómo va a funcionar. Entonces voy a copiar todo esto y ya yendo acá al webhook que tenía antes, lo que voy a hacer es editarlo. Voy a pegar el link que acabé de copiar y voy a guardar, y lo que vamos a hacer es ver si podemos poner un par de breakpoints acá en la aplicación para ver en dónde estamos en todo esto, ¿no? Entonces vamos a ir al controlador, voy a poner un breakpoint acá para ver la información del usuario cuando llegue, y ya el resto lo voy a dejar ejecutar porque quiero solamente que vean cómo funciona. Ya con el nuevo link, si hacemos send test event, y acá ya llega la información del usuario, que nos llega, pues bueno, toda la información. Como pueden ver, dice testjohn@dow.com, o sea que mandan un email que no es verdadero, y cuando uno lo deja ejecutar simplemente falla. Otra cosa, que me están llegando múltiples solicitudes en este momento, es que Thinkific espera una respuesta del servidor como máximo de 10 segundos. Entonces, como estoy mandando varias solicitudes, si se demora más de 10 segundos, Thinkific simplemente manda otra comunicación, como que oye, no me pude conectar la primera vez, voy a volver a mandar esta comunicación. Entonces esa sería un poco la manera en la que yo testé esto a través de Grok. Ahora quizás les quede un poco más claro. Como pueden ver, el webhook de Thinkific sigue mandando solicitudes hasta que yo le pueda responder con un status 200. El problema es que en este momento no le puedo responder con ese status porque los datos que me está mandando son muy malos, entonces tendría que cambiarlos manualmente, pero solamente quería mostrarles ya cómo es recibiendo la solicitud dentro de la aplicación. Lo segundo que les quiero mostrar es exactamente cómo está funcionando esto en mi página como tal. Entonces, si alguien viene a mi página y usa el cupón para YouTube de 100% de descuento, ponen algún email que sea real. Bueno, no sé si tiene que ser real o no, pero por lo menos tiene que terminar una extensión conocida, o si no, me he dado cuenta que recibo errores. Entonces estoy creando un usuario así al azar y voy a mostrarles ahora cómo se ve este usuario ya creado en Aweaver. De nuevo, en este momento estamos en Thinkific, que es donde tengo mi curso, pero al completar la compra voy a activar el evento y va a llegar al servidor que recibe mi solicitud y procesa los datos. Entonces voy a completar la compra y ya me vengo acá a Aweaver, que es donde tengo mi lista de emails, y ya podemos ver que el email con el que acabo de intentar, o bueno, con el que logré comprar, sí llegó acá a Aweaver con el tag que yo le dije, el nombre tal cual. Creo que esto dice unsubscribe porque no le pudo llegar el email. Bueno, Aweaver manda un mensaje como de confirmación para revisar si el email es real. Entonces, en este caso, bueno, este email es falso, evidentemente, pero pues con un email que sí exista, sí debería llegarle el mensaje de confirmación. La tercera cosa que les quiero mostrar es cómo se hace el proceso de deployment ya de esta aplicación. De nuevo me tengo que ir al path en donde tengo mi aplicación, y hay algo que quiero actualizar, de hecho, que hablé con mi editor mientras estaba haciendo este video, y es que yo antes estaba mandando la etiqueta de order nada más, pero yo quiero también distinguir quiénes son los que recién ordenaron. Entonces estoy mandando new order en vez de order, y bueno, también cambié un par de cosas en los logs, así que voy a hacer el commit de mi código y voy a hacer el deployment a producción para que vean un poco cómo es. Lo primero es que voy a añadir mis archivos, todos los archivos que tengo, a Git, y después voy a hacer el commit, que voy a decir commit para mostrar en YouTube, aunque también quería cambiar la etiqueta. Ya acabo de hacer el commit, y ahora para ya mandarlo a producción es git push Heroku y el branch en el que yo estoy en master. Vamos a ver si hace el build de forma correcta. Y bueno, al parecer ya fue exitoso este commit. Nos podemos ir a los build logs de hoy, y como pueden ver dice build success, entonces debería estar funcionando en este momento. Y la cuarta cosa que les quería mostrar era cómo ver los logs de producción acá de forma local, y pues usar algo que es logs tails con Heroku. Bueno, me equivoqué, es tail, no tails. Y acá podemos ver que los logs de mi aplicación se pueden ver, ¿no? Acá podemos ver que recién tuvo el build,
que fue successful. Esto fue hoy, sí, correctamente. Y seguramente si me voy más arriba va a tener los logs de la persona que intenté añadir justo ahorita, ¿no? Que intenté hacer la orden desde Thinkific. Acá, como podemos ver, lo primero que pasa es que llega los detalles del usuario que hizo la orden. Después intento refrescar el token de Aweaver, mando un patch request a este URL para actualizar los detalles de esta persona. Acá mando los detalles en formato JSON, solamente mando los detalles que quiero actualizar, pero acá podemos ver que Aweaver nos responde diciendo subscriber not found, no encontramos un suscriptor, entonces voy a intentar crear un nuevo suscriptor. O bueno, eso es lo que yo programé. Y acá dice intentando crear un suscriptor con los detalles que les mostré, con las etiquetas, y finalmente si se crea ya nos da un estatus de 200. Y acá efectivamente se puede ver subscriber created successfully, 201 created. Pero bueno, para recapitular un poquito, el problema que yo estaba teniendo era que no quería pagar $30 por Zapier por una solución que yo sentía que podía implementar. Lo que no consideré, y que lo busqué hasta después de implementar toda mi solución, es que cuando tú haces el deployment a través de Heroku, tú realmente estás pagando porque tu servidor se mantenga corriendo todo el tiempo. Entonces yo estaba considerando que te cobraban como por request, por solicitudes, pero no. Así que quién sabe cuánto termine pagando por haber implementado esta solución por mi cuenta. Pero la verdad estoy muy contento porque tenía este problema de, como digo, querer actualizar algo de Thinkific en Aweaver, y para resolver este problema como que me tocó aprender de varias cosas. No sabía que era un webhook, no sabía que era el tema de los refresh tokens versus access tokens, o sea, no sabía como cuál era la diferencia. Entendía cómo pasar headers y cómo tener como permiso de otra aplicación para poder acceder a recursos, pero como que nunca lo había implementado por mi cuenta, porque cuando uno está creando proyectos como que por su cuenta, pues uno no piensa como en hacer cosas así, sino en cosas más sencillas. Entonces siento que aprendí bastante, y esta implementación de esta funcionalidad no es algo que solo me sirva para cuando alguien compre de mi página, ¿no? Ahora, ya teniendo un servidor desplegado en producción, podría tener un endpoint como Home o algo así, en donde una persona pudiera ir a visitar algo mío, y si se quiere suscribir, pues yo simplemente agarrar ese input y usar el método de crear suscriptor, y ya puedo reutilizar esa funcionalidad dentro de una aplicación que ya está en producción. Entonces me abre la puerta de otras posibles funcionalidades de la aplicación, ¿no? Eso sí, después preguntándole a ChatGPT me di cuenta que habían cosas como serverless, como AWS Lambda o Google Cloud Functions, que te permiten al parecer simplemente ser cobrado por una vez que se ejecute esa función, en vez de que te cobren por mantener el servidor corriendo todo el tiempo. Pero la verdad no había investigado mucho en eso, así que tampoco me siento mal, porque de nuevo siento que esto es algo que me puede ayudar en un futuro, y que además me hizo aprender mucho hasta el punto de hacer el deployment ya a producción, ¿no? Entonces, bueno, nada, avísenme qué tal les pareció este video, y quiero seguir poniendo más contenido así de implementaciones específicas, así que si tienes alguna idea de proyectos o algo que quieras aprender de mí, avísame en los comentarios. Toca resaltar que si quieres aprender Java, que es lo que yo enseño en mi bootcamp, y es la forma en la que implementé toda esta aplicación. Bueno, pues tienes mi bootcamp, que voy a dejar en el link abajo. Las inscripciones están abiertas, somos 3 profesores diferentes, así que bueno, yo creo que te puede ayudar si estás interesado en aprender Java, Spring, SQL, Angular. Hay varias tecnologías que explicamos ahí. Voy a dejar el link abajo de este video, y nada, como siempre, un abrazo y nos vemos en la próxima.